Ok, listo. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Primeramente les doy la más cordial bienvenida a lo que viene siendo esta segunda sesión de los encuentros profesionales que hemos estado desarrollando, implementando en la Facultad de Psicología, en miras de lo que es la actualización curricular de nuestros ambos programas, de la licenciatura en psicopedagogía y la licenciatura en psicología, ¿no? También quisiera aprovechar el espacio para agradecer a las y los ponentes que nos acompañan el día de hoy, egresadas y egresados de lo que es el programa de la licenciatura en psicopedagogía. Les agradecemos bastante su tiempo, su presencia y pues bueno, sus perspectivas y experiencias van a ser pues muy valiosas precisamente para lo que estamos buscando de esta evaluación y mejora continua de lo que es los programas educativos de nuestra facultad. Igualmente aprovecho para agradecer a la maestra Sandra, ¿sí? Coordinadora de la licenciatura en psicopedagogía, que ha estado precisamente pues, coordinando y gestionando precisamente lo que ha sido esta sesión dedicada a la psicopedagogía. Y pues también al maestro Alejandro Loredo, que pues, el día de hoy va a apoyarnos como moderador de esta sesión. Entonces, pues de antemano, muchísimas gracias a ambos, ¿no? Entonces, le cedo la palabra adelante para que, pues bueno, demos inicio a lo que viene siendo esta segunda sesión, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos? Sí, Sí, perfecto. se escucha bien. Bueno, me uno a lo que es el agradecimiento de Oscar. Estos encuentros son de suma importancia en el sentido de que nos brindan una perspectiva diferente, ¿no? Nosotros como parte de la Facultad de Psicología tenemos una perspectiva porque estamos dentro de la misma, ¿no? Pero ustedes que ya están trabajando y están laborando como psicopedagogos, pues sí nos dan una óptica que nosotros no hemos visualizado y de ese sentido, pues va a ser muy enriquecedor lo que es este encuentro, ¿sí? Lo que es este foro se va a dividir en lo que son 5 módulos. El primer módulo es de la experiencia profesional y las competencias. El segundo módulo es formación universitaria versus la realidad profesional. El tercero es tendencias y retos actuales en la psicopedagogía. El 4 son recomendaciones para el plan de estudios que se puedan realizar. Y el último es una sesión abierta para los participantes que les puedan hacer a ustedes, ¿sí? Bajo esta línea me permito saludar a lo que es Mario, a Arisbe, a Valeria, a Diana, que nos acompañan el día de hoy y hago mucho hincapié en agradecerles por lo que es su participación. Sé que es un tiempo que ustedes pueden dedicar a otras cosas, pero lo utilizan para seguir mejorando lo que es la licenciatura, que es de donde nos hemos formado, ¿no? Me permite iniciar con el módulo 1. La sección de preguntas, cualquiera de ustedes puede responder, no hay ningún problema. Sí les pediríamos, por favor, que en la medida de lo posible todos trataran de contestar todas las preguntas para tener lo que es este cruce de respuestas. Voy a iniciar con la dimensión 1. ¿Cuáles son las principales funciones y responsabilidades que desempeñan en su práctica psicopedagógica actual? No sé quién gusta iniciar. Bueno, perdón, Alex, igual también ahí aprovechar para que, bueno, que tiene que ver con lo que hacen, igual también que aprovechen para presentarse y hablarnos un poquito de lo que hacen, de qué están haciendo ahorita actualmente en la psicopedagogía, que tiene que ver justamente con esta pregunta, ¿no? De qué actividades, qué funciones hacen ahorita en su ejercicio desde la psicopedagogía, ¿no? Gracias, perdón. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Arisbe, soy egresada de la tercera generación de lengua. Actualmente estoy trabajando en una escuela como alternativa, con dinámica alternativa, no sé cómo mencionarlo. Atendemos diversidad de autismo y niños neurodivergentes en general. No como tal en la parte clínica, cada quien tiene su derivación aparte con terapeuta o con lo que sea requerido, pero soy como maestra titular, vaya. Niños que en otras escuelas sería una situación muy estresante para ellos, se les da esta alternativa en este tipo de institución.
Soy encargada de multigrado de sexto y quinto año, y a veces algunos de otros grados que o se adelantan o vienen de secundaria y no han podido pasar a secundaria, entonces también así varía. En total son 10 niños en mi grupo y hay otros grupos también multigrado. Mis labores o las habilidades que requiero para esta función, pues más bien las actividades que realizo son como pues planeación, organización de contenidos, evaluación de los mismos, con una derivación más flexible, por así decirlo, porque no, por lo mismo, su evaluación no puede ser tan rígida cuando hablamos de que hay neurodivergencia. Entonces, adaptar, ver cómo la evaluación puede ser flexible sin ser algo meramente administrativo. Pues creo que ya. Gracias, Arise. Pues aprovechando que está el micrófono abierto, me presento, mi nombre es Mario Hernández, egresado de Psicopedagogía de Lengua de la tercera generación, aunque salí un año después, ¿no? Actualmente me encuentro desempeñando labores en 3 áreas diferentes. Estoy como coordinador académico del proyecto de formación integral de los chicos de Fuerzas Básicas del Atlético de San Luis. Ahí ya tengo laborando cerca de 3 años, donde se me encomienda realizar un proyecto para poder realizar un seguimiento de la orientación, no tanto deportiva de los chicos, sino una integral, ¿no? Donde veamos cuestiones socioemocionales, de convivencia, de disciplina, educativas, para pues formar atletas de alto rendimiento que no nada más tengan el desarrollo deportivo. Además, bueno, ¿qué habilidades estoy poniendo ahí? Pues gestión, planeación, aparte de eso, le ponemos muchas actividades de servicio social, entonces yo gestiono con algunos lugares para que puedan ir los muchachos a hacer proyectos, por ejemplo, el albergue Rafael Nieto, el asilo Montes de Oca, y próximamente vamos a estar yendo a un comedor comunitario para que los chicos también tengan como una relación más cercana a lo que es la realidad social que en donde viven, ¿no? El segundo ámbito donde me desempeño es como docente hora clase en la Universidad José Vasconcelos. Es una universidad que tiene un sistema por cuatrimestres. Apenas es el primer cuatrimestre que empiezo a dar clases ahí. Doy 3 materias. Doy la materia de desarrollo de talento humano a chicos de pedagogía de cuarto cuatrimestre. La de orientación educativa, que es a chicos de psicología de séptimo cuatrimestre, y por último doy a psicología general a chicos de educación física. Pues ahí todo lo que conlleva las habilidades de un docente en universidad: gestión, planeación, investigación, revisar, como tengo la ventaja de que soy de lengua, les encargo muchos trabajos escritos y les voy corrigiendo pues, ciertos aspectos que ellos tienen que ir desarrollando sí o sí, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy con un grupo haciendo un proyecto donde van a aplicar 12 habilidades transferibles del UNICEF a un paciente. Entonces, estamos viendo planeación, estamos viendo la investigación pertinente, pues para que puedan desarrollar bien su proyecto. Y el último ámbito en el donde me desarrollo es en el ámbito político, pero formativo. Soy formador político por parte del Instituto Nacional de Formación Política y estoy actualmente dando cursos introductorios, que es un acercamiento a las personas de cómo pueden participar ellos, cómo se pueden organizar, cuáles como las virtudes de hacer realmente política, y estamos yendo a los municipios que están en San Luis Potosí. La idea es terminar a principios de diciembre con los 54 municipios y actualmente llevo ya 11 municipios visitados dando el curso de capacitación. Gracias, Mario.
Valeria, Diana. Bueno, yo soy Valeria, me puedes decir Vale. Yo también estoy en 3 ámbitos distintos. Estoy como auxiliar ahorita y dando clases de inglés en una escuela Montessori, en un kinder. Ahí, bueno, las habilidades que utilizo es más como el poner límites, toda esta cuestión como de educación inicial, en donde las y los niños como que van adentrándose a este mundo educativo, también planeación, pero no planeación como tal, porque al final del día los niños escogen el material que van a utilizar, pero sí como un seguimiento continuo y, y el abrir el ojo clínico, porque todo lo que van haciendo ellos se puede checar cómo van en su tono muscular, ya están listos para aprender a leer y escribir, entonces va más como por ahí. También estoy actualmente como docente en la Universidad de la Cruz Roja. Igual, como decía Mario, pues las habilidades que conlleva el ser un docente, la planeación, la investigación, este, también trato como de meter aspectos socioemocionales, de saber cómo les va a los niños, bueno, a los niños, a los jóvenes, ver cómo se van sintiendo y todo esto, porque al final del día ellos van en o sea, acaban de entrar. Están en pedagogía y yo doy antropología filosófica, entonces también está como implementar esta capacidad de eh, crítica ante lo que se les expone. Y estoy dando terapias en el CEAN, que es el Centro de Atención Neuropsicológica. Doy terapias psicopedagógicas y pues ahí es la interpretación de las pruebas que me dan, porque ya me dan como el diagnóstico y las recomendaciones que traen, pero además yo pongo mis propias pruebas para poder conocer un poquito más cómo van en la lectoescritura, cómo van en matemáticas y a partir de ahí hacer las planeaciones para poder intervenir. Entonces es más como el desarrollo de este ojo clínico, la planeación conforme a las habilidades que ellos tienen y la zona de desarrollo próximo. Y pues sí, eso ando. Muy bien, gracias Valeria. Diana. Bueno, yo principalmente actualmente desempeño mi práctica. Bueno, soy egresada desde hace un año apenas, y yo, a diferencia creo que de la mayoría, soy de matemáticas, no de lengua, y actualmente yo estoy trabajando dentro de un colegio. Este, Soy la encargada del departamento psicopedagógico. El colegio cuenta con 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. Dentro de preescolar yo estoy, como, está asociado a SEGE, entonces yo estoy como docente de educación especial. En primaria y en secundaria estoy como asistente educativo, pero prácticamente en los tres mis funciones son pues dar atención personalizada o grupal, a nivel psicopedagógico. Hago ciertos diagnósticos, evaluaciones, intervenciones, observaciones. También lo que me corresponde es hacer como la aplicación, organización, planeación de talleres, dinámicas, eventos relacionados con todo lo pertinente a la nueva escuela mexicana, que se asociarían al departamento de psicopedagogía, que es pues los programas nacionales, por ejemplo, sobre las drogas, sobre el abuso. Y yo los coordino, los planeo y los aplico. Y pues por último, mis otras funciones serían un poco más relacionadas a la docencia, tanto a veces docencia frente a grupo, como también mayormente docencia a los propios o ciertas explicaciones a los propios docentes, dentro incluso de los consejos técnicos, o sí, como explicarles ciertos temas, este, más relacionados a mi campo. Muy bien, muchas gracias Diana. Pues esto está genial, ¿no? Como que esta noción de poder
escuchar y analizar lo que son las experiencias de los énfasis, ¿no? Actualmente ya se abrió lo que es el énfasis en ciencias. Apenas estamos en formación en ello, pero ahorita sí es muy importante rescatar estas intervenciones tanto de lengua como de matemáticas. Para función de esto, para tener un poquito más de agilidad en cuanto a las respuestas, vamos a llevar un orden. Conforme se vaya dando cada pregunta, la van a ir contestando de forma inversa a lo que se contestó en la pregunta pasada. ¿Qué es esto? Ahorita, Diana, vas a empezar por favor tú con la respuesta y así nos vamos como joven interviniendo, ¿va? Para esta segunda pregunta, ya se va a enfocar más en lo que son estas competencias, estas habilidades que ustedes adquirieron durante la carrera y que actualmente desempeñan su trabajo. O también aquellas habilidades que no aprendieron, que no se les dio ese foco y que ahorita han tenido que desarrollar con base en su trabajo profesional. Para esto, ¿cuáles son las competencias y las habilidades que más utilizan en su día a día como psicopedagogos? Bueno, pues yo dentro de mis habilidades puse obviamente la capacidad de observación, la empatía, y la comunicación asertiva. Yo las considero muy importantes para como comprender de forma un poquito más integral, todas las realidades de los usuarios y de los alumnos que normalmente con los que estoy trabajando. Asimismo, también considero muy importante, o siento que sí lo desarrollé dentro de la carrera, el trabajo bajo presión, el trabajo en equipo, cierta, sí, o sea, habilidades para trabajar en equipos, pues un poquito de alto rendimiento, o trabajo colaborativo, así como pues tener muy presente un enfoque inclusivo y humanista pues en cada intervención. Y pues es lo que normalmente yo en mi día a día siempre tengo presente. Y pues así también como habilidades de organización. Bueno, yo tengo que tener todo como muy organizado, si no, no puede estar mi día, porque si no todo se va, como son muchos alumnos, tienes que tener todo muy organizado. Gracias. Yo, bueno, en cuanto a las habilidades que más uso, igual la comunicación asertiva, el hablar frente a grupo, pero en los diferentes niveles, porque como yo doy en universidad y en kinder, pues es muy diferente el diálogo que se utiliza. El marcar límites, sobre todo en el kinder, la creatividad, que siento que es algo que yo aprendí mucho en la carrera, en el departamento de terapia del lenguaje, y como la flexibilidad, o sea que si este niño no está aprendiendo con esto, en ese momento sacas otra cosa y lo implementas a los objetivos que tienes. Eso es algo que yo desarrollé mucho en la carrera. La interpretación de pruebas, yo de manera personal no lo desarrollé en la carrera porque yo me fui de movilidad. Entonces en el semestre que yo me fui de movilidad fue cuando se impartió esta clase y pues yo lo he tenido que buscar por mi cuenta. Pero pues al final, digo, no sé qué tal estuvo. Yo estoy en la misma generación que Diana, entonces no sé qué tal estuvo esa clase o qué habilidades se adquirieron. Otra cosa que bueno, que necesito es todo esto que yo también desarrollé mucho con la doctora Gaby y en mis prácticas, que es el saber cómo intervenir en lectoescritura. Siento que sí me falta un poco más en cuanto a niveles un poco más avanzados, a la mejor y primaria, nivel superior o secundaria, porque había un enfoque un poco más, estaba un poco más focalizado en el nivel inferior, pero al final yo veo niños de, bueno, de kinder, de universidad, y en las tardes veo de primaria y de secundaria. Y los que van de primaria, siendo honesta, pues ya son niños que a lo mejor ya van en un cuarto o un quinto de primaria y que pues se ha ido como rezagando un poco eh, este conocimiento que ellos se espera que ya tengan adquirido. Estoy un poco nerviosa.
Pero sí, principalmente esas son las que yo más uso, como el hacer planeaciones, el también entender el porqué de las cosas, saber cómo hacer la intervención para que funcione mejor para las y los niños. Y la creatividad y la flexibilidad. Y eso siento que no hay como una clase tal cual para eso, pero gracias a la universidad es que yo pude desarrollar esto. Gracias, Valeria. Creo que sigo yo. Pues de las habilidades que aprendí en la universidad y que estoy aplicando en los 3 trabajos, pues eh, la universidad nos enseñó mucho el enfoque de la investigación, ¿no? O sea, investigar en todo momento. Y de hecho yo para poder realizar adecuaciones curriculares, pues me aviento una investigación, para poder realizarlo, ¿no? Si, por ejemplo, usted me pidió que la materia de psicología general, que la voy a dar educación física, que le estoy dando educación física, pues tenga características para que los jóvenes que son un poco más inquietos, que realmente las materias teóricas no les gustan, pues tenga como un enfoque más práctico, ¿no? Aparte, con mis chicos también acá del Atlético de San Luis, tengo que apoyarme mucho de investigación para hacer ese tipo de adecuaciones para que puedan entender ciertos temas, ¿no? Entonces, como la principal característica. La parte de la didáctica fue algo que también logré aprender mucho en la universidad y algo que me gusta mucho desarrollar en todos los ámbitos donde me estoy desarrollando es la parte del desarrollo del pensamiento crítico a partir de la argumentación. Esto lo veo más que nada dando clases, sin embargo, aunque doy los talleres pequeños que son de 2 horas aproximadamente los que doy en las comunidades, también trato de que las personas que participan en las actividades pues argumenten, ¿no? Y les explico brevemente cómo se estructura un argumento, etcétera. Y eso lo aprendí gracias a las prácticas que tuve con la doctora Araceli. Entonces, es una de las virtudes que puedo decir que tengo y que adquirí gracias a la universidad. Gracias, Mario. Pues creo que en mi caso voy a repetir algunas de las que ya mencionaron, pero por ejemplo, en cuanto a la investigación, sí la usamos mucho en donde estoy, por, pues para basarnos en saber cómo intervenir casi casi con cada niño individual. La verdad es que la diversidad que hay en cada grupo es abismal. O sea, tengo un niño que me hace ecuaciones algebraicas, estoy con quinto y sexto, pero o sea, hay un niño que ya me resuelve problemas de secundaria, pero tengo otro que no sabe sumar o que no sabe leer y otros que ya me analizan un texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es una diversidad, casi casi es planear por niño, ¿no? Por ende, investigar por niño, o sea, esta situación específica de este niño, necesito checarlo y no sé qué. Pero algo con lo que también me he dado cuenta es que mucha investigación, o por lo menos la que yo he revisado, está muy enfocada como a situaciones de terapia psicológica o psicopedagógica, no tanto como a el día a día en el aula, por ejemplo, ¿no? O sea, o incluso talleres o cosas como de intervención grupales, pero por un periodo de tiempo, o sea, como que algo para largo plazo de todos los días o que ya se pueda quedar ahí para ese ciclo, para esos niños, obvio que se sigue modificando y adecuando, pero no hay tanta como en ese ámbito. La verdad es que sí nos hemos apoyado de la investigación para la parte de la flexibilidad, pero mucho es sobre lo que mencionaba mi compañera Diana, el ojo crítico, la observación, el análisis durante las clases, o sea, la verdad es que es una situación de mencionaba hace rato para evaluar y ser flexible en mi evaluación, pero sin caer en asignar cualquier cosa y ya, es rolar por el grupo, observar lo que están haciendo, cómo lo están resolviendo, no nada más el producto final o el resultado, sino, a ver, a lo mejor el resultado no estuvo bien, pero ya vi todo el razonamiento que me hiciste para resolver esta situación o para hacer esta actividad. Entonces, no es que no sepas, sino que aquí yo puedo evaluar tu proceso, no nada más lo que me entregaste o lo que podemos mostrar. Algo fascinante de esta institución es que no nos juzgan como maestros a la hora de
presentar los productos de los niños es como de, ay, ¿cómo crees que esto lo hizo un niño de sexto? Cosa que en otras escuelas sí me pasaba, sobre todo en escuelas pues tradicionales, al fin de cuentas. Era como de, no, es que estaban muy mal los trabajos, maestra, no sé qué. Acá no, acá es como los papás incluso es como, ay, sí, mi niño hizo todo eso y todo. ¿Y cómo le fue, maestra? Y ya platicarles el proceso que llevaron a cabo por la observación previa que ya hice, es lo que también a ellos, para ellos importa. No nada más el resultado, ni la calificación, ni nada. Al final de cuentas sí tenemos que poner una calificación porque el sistema nos lo exige, ¿no? Pero eso sí es meramente administrativo. La evaluación realmente que hacemos es interna y es para que nosotros podamos seguir impulsando a los pequeños y a los chavos porque también hay nivel de secundaria. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, esa habilidad para, híjole, para improvisar, no sé si esté bien dicho así, pero es la flexibilidad de adecuar los contenidos al momento de que lo estamos poniendo. Porque los pongo y un niño ya acabó en 2 segundos porque es algo muy fácil, no sé. Entonces realmente casi cada niño va con su propia actividad y y ir improvisando con cada uno. De, a ver, tú ya acabaste, ok, ¿cómo seguimos en tu misma línea con lo que estás aprendiendo ahorita? Ah, tú estás aprendiendo otra cosa, vamos a otra cosa, o sea, en ese momento buscar la manera de gestionar materiales, o sea, de tener todo como a la mano, por si se ocupa, ahora en tu otra actividad necesitas esto, tú en tu otra actividad necesitas esto otro, y tenerlo rápido, ¿no? Incluso se hace mucho apoyarse de los mismos niños, o sea, de, a ver, corazón, necesito que me ayudes acá con él, tú ya acabaste, ¿me le puedes explicar? Lo que tú aprendiste. Ok, no, que sí. No, yo no quiero, lo que sea, o sea, es buscarle la forma o como de, a ver, tú me puedes apoyar a hacer este material que necesitamos mañana, porque me vas a apoyar a dar la clase mañana. Así, o sea, y son cosas que van surgiendo y todo eso, al final de cuentas, son cosas que yo considero a la hora de evaluar, ¿sí? Porque es una evaluación más, se me fue el término, pues, no sé, Complementario. complementaria, constructiva, sí, constructiva, creo que es la que mejor se acomoda, sí. Y pues sí, todas estas habilidades en la carrera, sobre todo en mis prácticas de, híjole, octavo semestre, yo estuve en prácticas, creo que séptimo y octavo, en CERS, con un programa de 4H y festejando la lectura, que justo era algo así, porque en festejando la lectura era agarrar lo que el niño ya sabía de lectoescritura para impulsarlo a alcanzar el nivel en el que estaba en la escuela tradicional. Y en el 4H era concientizar sobre la parte ecológica. Fue en comunidad de Matamoros, en terceras. Y y ahí era todavía más libre, más acercado un poquito a lo que estoy haciendo, porque eran niños de diferentes edades, con diferentes conocimientos, diferentes habilidades, y era un tema totalmente aparte de la escuela, era un contenido totalmente independiente. Entonces me ayudó mucho esa formación para ahorita tener esa habilidad pues, de improvisar, que así lo menciono yo, ¿no? Que no es improvisación, pero es algo que hay que actuar en el momento, a eso me refiero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es más que nada este preámbulo para entrar en la segunda dimensión, que se basa en lo que es muchas veces este discurso de, pues lo que estudio no es lo que hago afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, para estas siguientes preguntas es que ustedes hagan esta introspección de ver qué contenidos, qué habilidades, qué prácticas dentro de la licenciatura les fueron útiles en su actividad profesional. Y de igual manera, qué cosas, según lo que ustedes están viviendo ahorita en su práctica, se debe de contemplar para que la licenciatura lo pueda incluir en su plan curricular. Desde esta noción, con la pregunta 1, que es de lo aprendido en la licenciatura, ¿qué les ha resultado más valioso para su práctica psicopedagógica? ¿Y qué consideran que faltó fortalecer? Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Sí. Pues como parte de lo último que mencioné, pues estas habilidades de análisis, de investigación,
de adecuación curricular, de planeación, tuvimos clases de planeación, aplicación de pruebas, también no han sido tan determinantes en mi caso las pruebas, pero sí me han ayudado, me han apoyado para ciertos aspectos, ¿no? En cuestión de lo que faltaría, creo yo que mucho más bien toda la carrera yo la sentí muy enfocada a algo como de atención especialmente psicopedagógica. Sí, yo sé que la carrera es psicopedagogía, pero la verdad es que el campo laboral pues es más de docencia, ¿sí? Estamos en antegrupo, frente a grupo, en diferentes niveles. Sí hay muchos que están como en el departamento de psicopedagogía, atendiendo situaciones específicas, programas específicos, pero la mayoría, o por lo menos con las personas con las que yo he conversado y hablado, y por mi experiencia, el ámbito laboral exige más como la docencia, ¿sí? Como algo complementario a la carrera, esta parte de estar frente a grupo, de dar una clase, de llevar todo desde el primer momento en que investigas un tema, lo planeas, lo preparas, lo organizas, lo aplicas, lo evalúas, toda esa parte de una clase, como que darle un poquito más de importancia dentro de la carrera, porque siento que todo se iba mucho como a atención uno a uno con los niños o grupos pequeños, cosa que no es la realidad de muchas instituciones, ¿no? Suelen ser grupos muy grandes, programas muy mm, rígidos, entonces, sí como intentar atender esto, porque luego también me ha pasado a mí y he escuchado testimonios de otros egresados, es muy frustrante a la hora de estar en una institución tradicional, eh, pues que a pesar de que tú sabes que ciertas cosas no están bien, porque frenan el crecimiento del niño, porque frenan el aprendizaje, el desarrollo, pues terminas haciéndolas porque es lo que te pide el sistema, ¿no? Y que si no, pues te tienes que ir de ahí. Entonces, pero a veces no es la posibilidad, ¿no? Entonces sí como complementar un poquito más en otros escenarios de la aplicación de la carrera. Pues en mi práctica, materias que tuve en la universidad como planeación, cuestiones de didáctica, cuestiones de programas psicopedagógicos, cuestiones como de aplicación propiamente, sí me ayudaron bastante la argumentación, entender cómo es el pensamiento crítico, cómo es que también las cuestiones de desarrollo, cómo es que el sujeto aprende, cómo el conocimiento se adquiere en las personas, pues es algo que a mí me ha ayudado en toda mi práctica, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la carrera se enfocara más que nada al ámbito investigativo, ocasionó que no tuviéramos experiencias en otros ámbitos. Y, por ejemplo, yo cuando entré a trabajar al Atlético de San Luis, pues me di cuenta de algo, que la psicopedagogía se puede aplicar en el deporte, que la psicopedagogía se puede aplicar en muchos ámbitos, no nada más en la parte de terapia del lenguaje, en la parte de eh, pues esta parte educativa, ¿no? Sino que hay una rama completamente inmensa para poder desarrollar habilidades de psicopedagogía y abrir obviamente también el campo laboral. Eh, ¿Qué otra cosa podría agregar? Sí, también estaría excelente agregar un poco más de prácticas en escuelas primarias, secundarias, pero no como investigación de un área, sino propiamente de docencia, o sea, apoyo al docente, planeación, estar ahí con el docente. No acercarnos a ser normalistas, porque no lo vamos a hacer, porque nuestro enfoque y nuestro ojo es muy diferente, pero sí es necesario porque el campo laboral lo requiere, lo requiere. Muchos de los egresados, lo primerito que encontramos es una escuela que esté contratando maestra de primaria, de secundaria, y cuando te das cuenta que no que carezcas de esas habilidades,
pero que la realidad en la que te estás enfrentando pues es muy diferente a nada más estar evaluando a ciertos alumnos, pues entonces ahí tenemos ese pequeño problema. La pregunta era de qué se podría mejorar, ¿verdad? Primero, ¿qué fue lo que te ha ayudado en tu carrera profesional? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué piensas en la carrera que te ayudó? Y segundo, la parte de lo que faltó promover. Ok. Bueno, siento que a mí, personalmente, por el ámbito en el que yo me quería enfocar, me sirvieron mucho las prácticas que yo tuve, las materias que daban la doctora Gaby y la doctora Araceli de didáctica de la lengua, pero repito, era muy enfocado a la etapa inicial, como que estaba un poco, a pesar de que me sirvió muchísimo y que me enamoré, sí siento que está un poco limitado a ciertas edades y me hubiera gustado conocer como cuáles son los problemas o cómo se puede mejorar la ortografía, cómo se puede hacer para niños que ya van más avanzados, y que no han tenido este acompañamiento, porque también temas de motivación impactan muchísimo y es algo de lo que, bueno, yo no lo traté durante mis clases. Siento que, como dice mi compañero, sí hace falta una apertura en las prácticas. Sí me hubiera gustado experimentar como este lado de la docencia, no solo investigando, que digo, yo estuve en esas prácticas y las amé, pero sí siento que es una apertura que puede existir y el que estaría padrísimo y sería muy enriquecedor para los chicos que están ahorita en la carrera. También a mí me hubiera encantado que el departamento de psicopedagogía clínica se abriera a psicopedagogos, porque todavía el año pasado no estaba abierto a psicopedagogos y para ser honesta, ese sí es un tema que a mí en lo personal me puede mucho, como el limitarnos a nosotros que somos psicopedagogos y que al final es el departamento de psicopedagogía clínica, a que no estemos ahí, al final del día es uno de los ámbitos a los que yo me dedico y que no existiera esa apertura en la universidad se me hace un poco, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, no se me hace justo, por así decirlo. ¿Qué más? Siento yo que también hay eh, que se podrían agregar o entrelazar un poco más materias de psicología, porque al final es una carrera que incluye el ámbito de psicología con la pedagogía y no están de manera aislada. Entonces, igual y conocer un poco más sobre cómo aprendemos, cuáles son los procesos neurológicos que nos ayudan a aprender, cuáles son los procesos neurológicos que suceden en un niño con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down, que hacen que aprendan de una manera diferente y qué estrategias se pueden utilizar para todos estos niños que al final del día, muchos de nosotros vemos en el día a día. Siento que eso es algo que se puede agregar y no solo como el incluirlos en el aula, sino estrategias para de verdad incluirlos y para comprender lo que pasa por cada una de sus cabecitas. Porque eso sí siento que es algo que a mí me faltó, como conocer un poco más sobre el espectro autista. Por ejemplo, si hablamos de terapia de lenguaje, ok, ¿qué estrategias funcionan para un niño que igual y tiene o sea, que por así decirlo va conforme a la norma o a la normalidad según las pruebas, y con este otro niño que a lo mejor y en este momento no? Entonces a mí eso hubiera sido algo que me hubiera gustado y estaría padre implementarlo como, ¿cómo se decía? Clases, de elección, se me fue el nombre, que sean optativas,
por si a alguien le interesa más este ámbito o este otro ámbito, y entonces así como que irlo ligando conforme a los intereses de cada uno de nosotros, porque al final somos personas completamente diferentes, y así como a alguien le interesan los deportes y a mí me interesa más la educación de kinder, pues también estaría padre implementarlo de esta forma. Y falta yo, ¿verdad? Bueno, lo que yo considero más valioso de mi formación en mi práctica docente, pues un poquito de diferencia de mis compañeros, pues todas mis materias prácticas para mí son lo más valioso. Y también mis prácticas profesionales. Literal, el proceso que se lleva, o como bien lo mencionaban mis compañeros, de justamente esta detención, esta evaluación, esta investigación, canalización y intervención como estrategias, que pues lo vi en mis prácticas, o en todas estas materias prácticas, pues es lo que yo uso en mi campo. Lo que, eso sí, que lo veo muy valioso, pero para mí sí está un poquito limitado a lo que es la realidad, porque es como al 5000%. O sea, a veces incluso nuestras materias prácticas se llevaba de hacer la investigación y poder hacer un plan de intervención, para un niño o dos en un semestre, y luego acá yo conmigo son 35 en el mismo semestre, como se podría llamar, y pues entonces o sea, es completamente una base de datos muchísimo más grande y muchísima más información, muchísimo más conocimiento, tanto teórico, porque pues son muchísimos casos. Entonces, pues sí, las prácticas sí es lo que se ve a veces dentro de nuestro campo laboral, pero siento que las prácticas son el nivel fácil, está muy relax. Y que considero que sería importante fortalecer en nuestra formación, pues como ya lo que mencionó mi compañera Valeria, a mí en particular como énfasis de mate, sí siento que sí me faltó demasiado la aplicación de pruebas. Es algo que yo he tenido que aprender un poquito, o como tratar de casi irme a mis recuerdos más antiguos de todas las pruebas que vi, o cómo hacer algo un poquito más así estructurado. eh, y pues a mí sí me falta eso un poquito, la interpretación de pruebas psicopedagógicas, igual también más relacionadas al aprendizaje matemático, incluso a pesar de que yo era de mate, pues no las veíamos muchas. También algo relacionado a la estimulación temprana, o a todo esto más específico de la educación inicial, porque pues sí, muchas veces se te va a presentar el caso justamente desde el nivel de prevención, o desde el nivel más temprano, con niños de 3 años, que están bien chiquitos. Entonces, como sí, justamente es empezar como más manejarlo también desde eso. A mí siento que me faltó poquito y lo he tenido que aprender también un poquito en la práctica. Y pues algo así también yo mencionaría, porque todos mis compañeros nuevamente son de lengua, que sí a mate o algo así en tronco común, sí exista una materia propia de terapia del lenguaje o algo así, porque dentro de mi práctica es algo que yo estoy día a día 1000 veces, teniendo muchísimos casos así, y como tal, yo lo llevé a muy grandes rasgos. Entonces no, pues sí me ha tocado pues aprenderlo en la práctica, obviamente a base de investigación, de leer, pero sí algo que pues yo siento que sería muy enriquecedor más en tronco común, aunque sea un poquito más a grandes rasgos, y que sea como que sí se puedan desarrollar habilidades en ese ámbito. Eso para mí es lo que se necesita fortalecer, y lo que para mí más me ha servido. Perfecto, muchas gracias. Hasta este momento sus intervenciones han sido totalmente enriquecedoras, y por lo mismo creo que es necesario entablar este diálogo, ¿no?
Entonces voy a abrir ahorita el micrófono para cualquiera de los participantes, quien quiera comentar algo, quien quiera decir algo respecto a lo que los panelistas han estado abordando en estas preguntas. ¿Sí, maestra Basti? Hola, buenas noches. Mucho gusto saludarles a todas, a todos. Me da además mucha alegría verles de nuevo. Aquí me tuve que improvisar un poco, pero me interesa mucho conocer su opinión porque a la mayoría, bueno, creo que a todos ustedes les tocó el plan de estudios en donde se tenía educación especial. Y bueno, esa es una de las líneas en las que yo me manejo. Y ahora, convenientemente, en el cambio que hubo, ya no hay educación especial, sino que está la materia de atención a la diversidad. Es una materia que va más acorde pues, a las tendencias en relación a la diversidad toda, ¿no? Pero en reuniones de academia, las y los profesores estábamos un poco inquietos porque había desaparecido gran parte pues, del módulo de discapacidad. Y en parte está bien porque nos vamos alejando del modelo médico, lo vemos como un acierto, pero particularmente a mí me generó un poco de preocupación en relación a la materia de psicopedagogía, porque ahora algo positivo también es que se fusiona, es una materia común para psicología y psicopedagogía. Entonces, tenemos en el mismo grupo personas de ambas carreras. Eso también creo que fortalece mucho el trabajo interdisciplinario. Pero a mí me generaba un poco de preocupación porque particularmente para psicopedagogía, que sí tiene un ámbito educativo más directo, de pronto quitar esa parte de atención y modelos de discapacidad me parecía un poco riesgoso. Lo intentamos solventar, digo, porque creo que sí es algo importante, pero no sé qué tanto, y por eso me gustaría saber su opinión, no sé qué tanto sí, o sea, en su práctica profesional sí sería bueno que recibieran este tipo de información, a lo mejor más específica, sobre discapacidades, diversidades, o no, o nada más es mi amor y mi pasión por estos temas que yo lo quiero ver hasta en la sopa, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen, no, la verdad es que necesitamos algo más general como la diversidad, creo que me ayudaría mucho a poderlo soltar amablemente. Y, o bien saber que sí se necesita abordar una cuestión más enfocada a la atención educativa ante la discapacidad y ante las otras diversidades, pero digamos que no generalizarlo, por así decirlo. Esa es mi pregunta para todos ustedes. Gracias, maestra Basti. No sé quién de los panelistas quiera responder. Arisbe. Pues justo es mi campo ahorita, porque en mi grupo hay diversidad de todo. Sí tengo un niño con autismo, pero justo mi compañera Valeria dijo que no hubo tanto en la carrera como tal, o sea, sí se mencionaban los tipos de autismo, sí los vimos y los revisamos, pero tanto como cómo voy a planear actividades para atender esta diversidad. No para atender esta diversidad, porque como dije, ellos tienen sus terapias psicológicas y todo aparte, pero cómo yo voy llevando el programa académico a esta diversidad específica. Pero tengo otro niño que, por ejemplo, tengo un niño con depresión infantil, también es una neurodiversidad. Tengo otro con rezago intelectual, diagnosticado y todo. Entonces, ¿cómo voy a atender todas estas diferentes diversidades? O sea, no es una diversidad, son muchas. Entonces, sí, como hacer más específicos como en esta área, yo sé que seguramente es algo muy complicado por la carga, híjole, no sé, la carga de horas que pudiera llevar, dar una clase algo así, como por diversidad, casi, casi, cómo ir atendiendo toda esta parte, pero sí, por ejemplo, a mí me hubiera servido mucho, porque todo lo que he estado aplicando, como dije hace rato, sí me baso en investigación, pero casi todo voy observando y voy cambiando y voy moviéndole conforme voy viendo a cada niño prácticamente. Entonces, sí hubiera sido una guía muy útil.
Gracias, Alicia. Diana. Bueno, yo en cuanto a lo que menciona la maestra de que sí considero oportuno la eliminación de la materia de educación especial, en mi caso no. De las materias, bueno, que más me gustaron a mí justamente fueron educación especial y neuropsicología, más por lo que también me gustaría como dedicarme a la neuropsicología, pero la educación especial, en especial, me gustó por la parte teórica. Verdaderamente a mí sí me dio otro panorama muy amplio a nivel teórico, a saber mínimo dónde buscar, dónde orientarme, por dónde empezar, cómo verlo. O sea, a mí sí me sirvió demasiado, incluso en cuanto a esto que mencionan de que a veces no sabe cómo intervenir, pues de ahí aprendí un poquito a ver cómo a realizar estas adaptaciones curriculares y de dónde empezar y cómo empezar a justamente a las planeaciones, a irlas adaptando así a nivel teórico. Yo sí lo vi y a nivel práctico yo también lo vi porque, bueno, en mis prácticas yo sí estuve en el país frente a niños y verdaderamente yo sí tuve niños autistas, niños con retraso intelectual, niños con síndrome de Down, estas múltiples discapacidades, y yo ahí vi la atención a la diversidad, que no lo vi de una forma en materia, yo lo vi de una forma práctica, y justamente todo lo que ya traía teórico de mi materia como tal lo pude ejercer dentro de mis prácticas profesionales. Así que pues yo consideraría oportunas las dos, porque luego nuestros centros de prácticas no son los mismos para todos o no tenemos las mismas oportunidades, más porque a veces luego somos muy poquitos, pero pues sí, es que luego a mí, bueno, me ha pasado mucho que veo entre diferencia de los egresados que muchos podemos fortalecer mucho una parte, pero no otra, y así. En mi caso, yo sí considero que la atención a la diversidad no me quedé tan al aire y sí pude explorar muchísimo por ahí y me ha servido demasiado, pero igual pues sí, en cuanto a materias, tal vez no eliminar la de educación especial, pero sí implementar otra y otras para los que no tengan oportunidad de tener unas prácticas tan, o sea, más dirigidas a la educación especial. Gracias, Diana. Valeria. Yo, la verdad, no la eliminaría. Al contrario, siento yo que le agregaría un poco como dice Arisbe, como a lo mejor, y digo, no tienen que ser clases a fuerzas, pero como talleres o cuestiones donde se pueda conocer cada una de esta diversidad y cómo actuar, porque yo sí, la verdad, sí me siento un poco en cero. Bueno, no en cero, porque al final sí conocí mucho, pero de manera muy general. Y ahora yo en el kinder tengo un niño con alta sensibilidad y trastorno sensomotor, y pues al final del día, eh, pues es investigar cómo lo incluyo. Entonces yo creo que la inclusión es sumamente importante, este, y yo la verdad, yo lucharía por esa materia, e incluso lo combinaría con neuro para también comprender qué pasa en el cerebro, qué neurotransmisor igual y se necesita activar para poder mejorar desde el nivel cerebral, y saber cómo poder ayudarlos mejor. Pero sí, yo creo que es muy importante. Gracias, Valeria. Mario, no sé si quieres comentar algo. Sí, es fundamental la materia de cuestiones de discapacidad, igual que mis compañeras mencionen. Nosotros sabemos que por cuestiones de tiempo, pues no se pueden ver todas las neurodivergencias, ¿no? Pero algún diplomado donde los chicos puedan tomar por sesión y vean cómo se llama cada neurodivergencia y sobre todo cómo intervenir en la parte psicopedagógica y educativa con esta neurodivergencia, estaría fantástico. Perfecto. Maestra. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que es como
como celebrar y no, ¿verdad? O sea, también era necesario migrar ya al modelo de atención a la diversidad, porque ya todo el mundo está hablando de atención a la diversidad y estamos dejando a un lado educación especial. Entonces era necesario también como actualizarlo. No lo veo tan mal. Lo que sí es que por la premura y por el programa y todo, ya no está tan fuerte esta parte, ¿no? Y también pensando en que es una materia para psicología y psicopedagogía. Entonces, habrá quienes de psicología, por ejemplo, pensando en el ámbito laboral, pues les convenga pensar en las diversidades que no necesariamente tienen que ver con discapacidad, pero pues es que uno cuando le apasiona un tema, ¿verdad? Yo lo quiero ver hasta en la sopa. Entonces, cuando yo vi que desaparecía una gran parte de esto, pensando en psicopedagogía, yo me preguntaba y decía, híjole, la verdad es que por contacto con otros egresados sí sabemos que casi es de lo primero a lo que se enfrentan laboralmente, a la atención a la diversidad, ya sea incluso en lo privado o en las escuelas, en el departamento de psicopedagogía. Entonces lo veía ahí yo como un riesgo, pero bueno, lo intentamos también solventar, vaya, no crean que sus nuevos compañeros se están quedando sin nada, pero pues ahora en esta reestructura creo que sí es bueno considerar sus opiniones y a mí en lo personal para la materia que imparto, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Perfecto, gracias maestra. Muy bien, siguiendo con esta óptica, desde esta función creo que aquí todos estamos en este acuerdo que el conocimiento especializado en psicopedagogía es un hecho, ¿sí? A ustedes se les da un gran bagaje de conocimiento teórico que un psicopedagogo, perdón, debe de saber para conocer y poder hacer su día a día, ¿no? Esta pregunta que sigue es más relacionada con las prácticas, ¿sí? Ya más o menos ya alguien dijo algo de eso, pero me gustaría que profundizáramos en este sentido. ¿Qué cuestiones prácticas, incluyendo obviamente las prácticas, talleres, cosas que se dieron en la facultad, cómo los evaluarían con respecto a su práctica que están haciendo el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuáles son estas nociones prácticas que hoy en día debemos de trabajar o el psicopedagogo actual debe de hacer en su quehacer educativo? Creo que voy yo primero. Bueno, yo las definiría todas mis prácticas, como ya lo dije anteriormente y un poco retomando ahí, valiosas, pero un poquito limitadas. Ya que sí, en la preparación práctica como tal, ahí está, pero como a mí me ha tocado también verlo dentro, cuando te presentas como egresado, se te presentan muchos otros modos prácticos que no viste, como lo mencionaban mis compañeros, dentro de la docencia, incluso yo he visto como que se abren mayormente trabajos dentro de la docencia. A mí me ha tocado que me han ofrecido trabajos dentro de la docencia en matemáticas por mi énfasis, pero luego es un poco demandante porque dentro de ya el sistema real educativo te exigen a ti como psicopedagogo ser todólogo o literal te ven como un todólogo, o a mí me ha pasado que así lo he visto como la realidad laboral. ¿A qué me refiero con esto? Dicen, bueno, eres psicopedagogo, entonces sabes intervenir dentro de educación especial, pero entonces también sabes la docencia, pero entonces también tú que eres de matemáticas, sabes matemáticas, pero entonces también como eres psicopedagogía, sabes de psicología, y entonces como que quieren que abarques todos los campos. Y a nivel práctico, pues sí se vio, pero yo veía, por ejemplo, un campo, ¿no? Si estaba dentro de educación especial, pues intervenía ahí, pero no veía todo, o sea, no estaba con el niño en educación especial y a la vez veía orientación psicológica con el mismo niño o con el mismo grupo, y a la vez veía docencia a nivel regular de los planes y programas de la escuela. Entonces, pues no sé si eso sea culpa del sistema en sí o de la carrera en sí, de que las prácticas sean limitadas, o de justamente esta gran distancia entre lo que es los campos laborales dentro de la educación y lo que son las prácticas, pero sí, como que sí son muy valiosas, pero
como que están limitadas o luego ves y en la realidad profesional no, es todo, es todas las prácticas de todos los compañeros, yo creo, las tuviste que haber visto tú en uno solo. ¿Vale? Era que se mejoren las prácticas, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que das esta evaluación de lo que tú viste de práctica dentro de la licenciatura a lo que hoy en día estás haciendo? Yo siento que mis prácticas sí fueron muy enriquecedoras. Yo estuve en CERS, en regularización académica, estuve en terapia de lenguaje en el País de las Maravillas y estuve en el proyecto de evaluación, estuve en el proyecto de la doctora Gaby, dentro de escuelas para evaluar, la lectura. Pero pues también en la escuela nos agarraban un poco de todólogos y era dar clases a cuarto grado, era suplir al maestro que decidieron jubilar a la mitad del ciclo de quinto grado, era observar a los niños de primero y darles clases porque también pues la maestra eh, ya no pudo ir. Entonces hubo como muchas ocasiones en donde pues los maestros dejaban de ir y pues nos tocaba a nosotras, 4, porque éramos 4, salir al quite. Pero yo sí siento que yo busqué que fueran ámbitos completamente diferentes para explorar a mí qué me gustaba y adquirir nuevas habilidades. Entonces fue mucho como, por ejemplo, en terapia de lenguaje fue desarrollar la creatividad y la flexibilidad con los niños, porque si no tenían la motivación, no lo hacían. Entonces era como en ese momento idear la forma de cumplir con los objetivos que se tenían durante la sesión. En CERS era mucho planear, aplicamos la prueba RIAS, que yo desconocía, y entonces ahí yo aprendí mucho a aplicar pruebas, a interpretarlas y también a intervenir conforme a los resultados de estas pruebas. Entonces siento que a mí eso también me sirvió bastante. Y en evaluación con la maestra Gaby, la verdad yo aprendí muchísimo y yo descubrí pues que al final ese es el ámbito que a mí más me gusta. Entonces fue mucho como interpretar las pruebas, aplicar pruebas, porque al final era aplicar, y la verdad es que mi escuela era la más chiquita, teníamos 30 niños entre 4, pero sí era más como teníamos varias pruebas, era mucho como esta rapidez y esta, ok, tienen que salir para tal día, entonces como mucho también de organización propia. Por ejemplo, en cuanto a talleres y pláticas, siento que hay pláticas y talleres que también fueron muy beneficiosos. En especial yo y el que uso hasta la actualidad, y yo juraba y perjuraba que me iba a dedicar a eso, y que a lo mejor y sí, quién sabe, es el del Zorro Rojo. Es un taller y conocimientos que aplico todos los días porque por lo mismo de que tengo muchos niños que están en primaria mayor, llegan con mucha desmotivación. Entonces necesito que se motiven en la lectura para que podamos a partir de ahí empezar a trabajar. Sí creo que habría pláticas que serían importantes traerlas o traerlas un poco a tema. Por ejemplo, dislexia, discalculia, porque al final son cosas que vemos, pero siento que probablemente lo veamos un poco rápido, que no se pueden como quedar todos estos conocimientos. Y también es mucho contenido curricular para que un solo maestro lo vea en un semestre. Sí creo que en cuestión de, pon tú, del autismo y de todo esto, se podría implementar algo así para también conocer de ese tema. Siento yo que eso puede ser algo que se pueda implementar y puede beneficiar. Sí creo que, por ejemplo, la psicopedagogía clínica se debería abrir a los psicopedagogos, porque al final, pues es parte de nuestro campo.
y el limitarnos a no estar ahí no está, no, sí, bueno, yo tengo muchas opiniones de eso. Este, sí creo que también estas prácticas de a lo mejor y ser docente frente a grupo y ayudarle un poco más al maestro y también proponérselo a los maestros, porque al final del día siento que los maestros te lo agradecerían muchísimo, como quitarles un poquito de carga, obviamente siempre con los límites de esto vas a hacer, esto voy a hacer yo, también para que no te vean como el maestro sustituto y que ya te quedas tú con su trabajo, o que te cargue de más la mano. Pero sí, siento yo que la verdad a mí en cuanto a las prácticas fue muy enriquecedor, pero sí siento que como dice mi compañera Diana, hay un poco como de limitación, porque al final la psicopedagogía es un campo muy amplio. Entonces obviamente no podemos estar en todas las prácticas y no lo podemos aprender todo, pero sí igual implementar estos talleres o estas pláticas en donde lo que tú no veas en tus prácticas lo puedas reforzar un poquito o tener un conocimiento general sobre esto. Bueno, ¿en qué prácticas estuve? Estuve en CERS, en el proyecto de regularización, con niños de Zaragoza y de las terceras. Desgraciadamente me tocó durante la pandemia, entonces veíamos la regularización por línea y pues por cuestiones culturales y pues también de cuestiones económicas, pues muchos de mis pacientes pues no se conectaban a sus sesiones, ¿no? Entonces, pues esas prácticas no pude adquirir mucho conocimiento, sí teórico, pero no práctico. Y las siguientes prácticas, que esas han sido como ¿cómo se llama?, más fructíferas, fue con la doctora Araceli en el proyecto de argumentación para desarrollo de pensamiento crítico. Y la elegí principalmente porque iba a ser en una primaria. O sea, a mí siempre me gustó mucho la parte de la docencia, o sea, impartir clases. La parte como de terapia psicopedagógica, sí me agradaba, pero no era como mi área de expertise, sino que la impartición de una clase pues era eso, ¿no? Por eso me decido meter a esas prácticas, pero pues desgraciadamente pues no participaba mucho dando clases, ya que pues mis prácticas no lo requerían, ¿no? O sea, hacía algunas intervenciones grupales, les aplicaba algún tipo de estrategia, los evaluaba, sus textos argumentativos, y pues ya, ¿no? Hasta ahí quedaba. Tuve la ventaja, de que mi maestra titular se incapacitó. Entonces, durante las 3, 4 semanas que ella estuvo en incapacidad, yo fui el maestro titular. Entonces, eso me ayudó bastante a darme cuenta que, pues sí, era lo mío, el impartir clases. Entonces, respondiendo a la pregunta, agregaría sí o sí un poco más de prácticas para la impartición de clases, apoyo a los docentes, estar meramente ahí, sin un enfoque tan normalista que es ir a pedir contenidos, hacer tus planeaciones y aplicarlo, ¿no? Sino que implementar nuestras estrategias y nuestros conocimientos psicopedagógicos en las clases, ¿no? Y también le abriría un poquito las puertas a la diversidad de dónde aplicar la psicopedagogía, desde ámbitos, por ejemplo, en el deportivo, que es algo que es necesario, como en algunos otros. ¿Y cómo haríamos que los chicos, ¿cómo se llama?, que están ahorita en psicopedagogía, sepan a qué prácticas ir? Pues tener orientación desde los primeros semestres para que las futuras psicopedagogas y psicopedagogos recién egresados sepan hacia qué área dirigirse. A que ustedes saben que la parte de orientación educativa, de orientación vocacional en las instituciones de media superior, pues es muy poca, ¿no? Muy vaga.
Entonces, pues hay que apoyarlos ya estando dentro de la universidad para que sepan a qué área pueden especializarse. Pues yo estuve en prácticas, desde primer semestre estuve en voluntariado con CERS, en clases de regularización en Colonia Matamoros. Creo que nada más un semestre no me inscribí, pero casi todos los semestres estuve yendo los fines de semana a apoyar allá. Al principio era solo aplicación de estrategias, luego ya nos habían abierto como la posibilidad de diseñar. Como eran los primeros semestres, pues sí nos evaluaban y nos revisaban y era con una guía de planeación. Más adelante pues ya nos daban un poquito más de libertad, pero eran individuales. Yo tenía al principio solo un niño y luego eran dos y así, o sea, era muy poquito, de acuerdo a las necesidades de la colonia. Em, Después ya como prácticas fue con la doctora Gaby en el proyecto de lectoescritura. Me sirvió mucho el tema de evaluar el conocimiento de la lectoescritura. Esa vez usamos 3 pruebas. Aprender el manejo de esas pruebas, la evaluación y todo eso, sí me sirvió mucho. En mi práctica actual no la uso tanto porque pues por la diversidad realmente las pruebas no aplican, ¿no? Pero anteriormente, cuando estaba en la pandemia, me contrataban para atender a niños que estaban en casa y pues obviamente había un rezago, sobre todo en estos años de principios de la primaria, en cuestión de la lectura. Entonces, esas pruebas yo las usaba para evaluar y determinar mi punto de partida para aplicar los talleres y todo para ayudarles a estos niños a alcanzar el nivel de lectoescritura para su edad y para su nivel académico. Después estuve en CEARS, festejando la lectura, igual otra vez el tema de la lectoescritura, solo que ahí sí un poquito más flexible, o sea, creo que ahí sí me ha servido todavía actualmente, porque sí era un tema más enfocado en los niños, no tanto en la parte teórica académica del programa, sino enfocarnos en qué necesidades había en el grupo que atendimos esa vez, fue en Villa de Zaragoza. En esas mismas prácticas vimos el programa del Zorro Rojo. Me encantó también, pero nada más lo vimos teóricamente, porque justamente yo iba a ir a un taller, ya lo tenía pagado, iba a ir a un taller a Querétaro, que es donde está el centro, y ya había hablado con la persona a cargo y todo, y íbamos a ir al taller, y pues fue cuando la pandemia, justo cerraron todo, se canceló todo. Lo fueron postergando, pero después nos dijeron, ¿saben qué? No se va a poder. Y nos regresaron el dinero y todo, pero pues sí fue muy triste porque solo lo vimos como la información que había en línea y así. También fue el programa de 4H, que era con un grupo más diverso. Y y ahí pues sí aprendí muchas habilidades también sobre el tema de educación socioemocional. Aparte del área ecológica o conciencia ambiental que manejaba el proyecto, había una parte de educación socioemocional y eran programas y actividades de autoconcepto, autoestima, autoevaluación, ¿cómo se llama la otra? Autocuidado. Todo eso me sirvió también, eso actualmente lo aplico por lo que mencionaba hace rato, la diversidad de mi grupo. Tengo un niño con depresión infantil, otro con ansiedad. Entonces, estos temas y estas herramientas que aprendí en esas prácticas de autoconcepto, autocuidado y todo eso, es algo que sobre todo manejo con esos niños, con los demás también, pero me enfoco mucho en ellos por esa parte emocional que ellos están viviendo. ¿Qué le agregaría? Bueno, mis últimas prácticas fueron en línea. Pues ya fue el último año, mi último año fue en pandemia. Y fueron en línea, me acuerdo que pues casi todo fue teórico, pero desarrollamos unos talleres virtuales para padres con la doctora Araceli, para ayudar a los papás en esta intervención a distancia, o sea, cómo ayudar a tu niño en casa para que no haya un rezago académico, ¿no? Creo que fueron 10 sesiones semanalmente para padres en cuestión de lectoescritura y matemáticas, principio de conteo, todo lo
lo inicial, que luego la necesidad de los papás era como de, o sea, sí tengo niños chiquitos, pero también tengo niños más grandes, ¿cómo le hago ahí? Que no sé qué. Entonces, luego planeábamos doble sesión para atender la parte de inicio de conteo, principio alfabético, todo eso, y cómo eso moverlo a ya edades más avanzadas. ¿Qué le agregaría? Pues coincido con mis compañeros en esta parte de abarcar más de alguna manera. Sí, todos entendemos que es difícil y no podemos todos estar en todo y aprender de todo, que ojalá, pero compensar un poquito, como decía Diana, si no tuve la oportunidad yo de estar en el país y trabajar con diversidades, bueno, que lo pueda yo completar con un diplomado, con una sesión de talleres, con algo así, con una sesión de conferencias, no sé, o sea, como buscar esa parte, o sea, o como tú estuviste en diversidad, pero no estuviste a lo mejor como docente frente a un grupo de 30 niños, ¿cómo nos podemos complementar un poquito? Incluso intercambio entre pares, algún tipo de sesión así pudiera funcionar. Algo que también me ayudó mucho, que a lo mejor no es tanto de prácticas, pero es en las conferencias que daban de investigadores o incluso me acuerdo mucho, no me acuerdo de su nombre, pero era una doctora que daba clase en secundaria y nos venía a compartir sus técnicas de lectura. Y ya no era del principio alfabético ni nada, sino hablamos de secundaria, cómo manejar el tema de la comprensión lectora, de la redacción, de la ortografía, de todo esto, con nuestros chavos de secundaria. Yo estuve dando español en secundaria también, y y cómo abordamos la lectura sin que sea una tarea tediosa, sin que yo lo más les ponga un texto y contéstame estas preguntas, no. ¿Cómo te involucro con el texto para que te apropies de él y puedas extraer información, puedas deducir información, puedas completar incluso información de tu mismo razonamiento? ¿Cómo me lo compartes a mí para ver si a mí me interesa leerlo? Todo eso era parte del proyecto de esta doctora y eso me sirvió mucho, por ejemplo, cuando me desempeñé como maestra de español. O sea, a ver, todos vamos a leer algo diferente y hacer dinámicas, o sea, no dejarlo solo pues ahora sí que en la libreta. Perfecto, muchas gracias. Para pasar a la siguiente dimensión, pues quiero retomar el punto de que ahorita ustedes tienen una responsabilidad muy grande, ¿sí? Son de las primeras generaciones que ya salieron de psicopedagogía y por ende ustedes son los que están construyendo el camino ya profesional del psicopedagogo, ¿sí? En su deber está el visibilizar la carrera, el poder hacer que nos vean en otros espacios para que podamos seguir ampliando este campo laboral, ¿no? Para eso, ustedes mismos se están dando cuenta de cuáles son esas necesidades que están surgiendo en México referente a la psicopedagogía. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿cuáles son las principales demandas, tendencias, necesidades que va a necesitar trabajar la psicopedagogía de aquí a 10 años? Era algo que discutíamos recientemente con mi compañero. El tema de la IA es algo que estamos enfrentando actualmente porque los alumnos buscan la forma más sencilla de entregar un trabajo, híjole, de no esforzarse. O sea, no sé si decirlo así, pero yo como estudiante con la IA le pregunto cosas. Le digo, dame ejercicios, actualmente estoy aprendiendo inglés, entonces le digo, dame ejercicios de esta actividad o de este tema, revísamelos. ¿En qué me equivoqué? Explícame por qué estoy mal. O sea, así uso la IA. Es muy fácil caer en, hazme esta hoja de tarea que me dejaron. Le paso la imagen, ni siquiera tengo que escribirlo, le paso la imagen de lo que necesito y me la contesta. Y es algo que nuestros alumnos están haciendo. ¿Sí? Te encargo una investigación, una tarea, sí, o sea, usa la inteligencia artificial, o sea, hay que usar la tecnología, pero hay que usarla para aprender, no para sustituir
nuestro aprendizaje, porque realmente a veces ni siquiera leen lo que la IA les contesta, nada más lo pegan o lo escriben o ya, o sea, ahí está, y no lo entienden. Entonces creo que un reto para los siguientes años, para nuestra carrera, es poder hacer por ese lado, o sea, cómo utilizar estas herramientas nuevas para aprender y no solo para sustituir esa labor. Sí, justamente lo estuvimos discutiendo en estos días, esa parte. Salió a colación ya que, pues ahorita que estoy en la universidad, tal vez sea por el contexto en el que estoy, que son chicos de universidad privada, que todo lo quieren hacer, pues más fácil, ¿no? Me han estado utilizando demasiado la inteligencia artificial para hacer todo, ¿no? Entonces, tuve que adecuar mucho mis clases para que la tanto el contenido como la práctica la veamos ahí en el salón, porque yo sé si se les encargo tarea, van a requerir, van a acudir a la inteligencia artificial y no van a aprender nada, ¿no? Mi argumento principal es que ellos, pues pronto van a hacer, van a laborar, van a estar en el campo laboral y pues no pueden depender completamente de ella, ¿no? Entonces, es un gran reto que tenemos los psicopedagogos, el mostrarles una manera adecuada de implementarla. Y en nivel básico está peor. Yo, por ejemplo, veo a mi sobrina, está en primer año de secundaria, y pues sus compañeritos no saben lo que se supondría que deberían de saber por el contacto tan constante que tienen con la IA. Además, la capacidad de razonamiento, el pensamiento crítico se está viendo afectado por esta razón. Entonces, siento que se tiene que orientar la investigación psicopedagógica hacia ese rubro y por lo tanto alguna materia de, ya no tecnologías de la información y comunicación, que eso pues ya queda un poco atrás, ¿no? Sino que la implementación de este tipo de motores de inteligencias artificiales para poder mejorar la práctica del psicopedagogo y del estudiante como tal. Gracias. Valeria. Ay, qué pregunta. Siento que es algo que debería pensar un poco más a fondo, pero ahorita como lo primero que se me viene a la mente, siento yo que está un poco, no sé si, o sea, que está un poco más sonada diferentes tipos de educación. Me refiero a que no escuela tradicional, a lo mejor y estos modelos de educación Montessori, tipo y otros modelos, y siento que vienen un poco con más fuerza. Entonces, que también estaría, o sea, que un reto y a lo mejor algo que podría faltar en psicopedagogía es conocer estos diferentes sistemas de educación y cómo se manejan, o por lo menos como de una manera general, porque siento que, o sea, no siento que lo reemplazarían ahorita en este momento, pero que sí que podría llegar a pasar. Y al final del día siento que nuestra formación está un poco ligada a, o sea, que todavía no se habla tanto de estos modelos. También definitivamente la IA, yo que también estoy en universidad, también lo noto con todos mis alumnos, porque por ejemplo les pedí una tarea el otro día y yo le pedí ejemplos a IA para ver como qué me daba y todos me llegaron con casi lo mismo, o sea, ya no están teniendo como esta oportunidad de razonamiento crítico, porque se les hace muy fácil agarrar el celular y contestar. Igual durante las clases es algo que ya sucede para que puedan participar. Este, y sí creo que es algo que
es que no sé qué tan... siento que no solo nos afecta a nosotros como psicopedagogos, sino como sociedad. Entonces no sé cómo en qué punto podamos nosotros intervenir y en qué punto toque ser como una visión de sociedad, ¿sabes? Pero digo, ahorita pensando en voz alta, eso es lo que se me ocurre. Igual, no sé si se pueda que piense más y, y luego les diga. Claro que sí, Valeria. Muy bien. Diana. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo le respondería un poquito, las tendencias que yo siento que vienen de la psicopedagogía, bueno, no es mi top, como esta área, pero siento que está muy fuerte. La psicopedagogía infantil, después en las que sí ya son un poquito más algo que me gusta, la psicopedagogía con enfoque en derechos humanos, la psicopedagogía clínica y pues otra que me encanta, pero que siento que no viene en tendencia ni va a venir muy pronto en tendencia, pues la psicopedagogía geriátrica. Pero eso en cuanto a las tendencias. Actualmente en cuanto a los retos que, bueno, creo que la mayoría de mis compañeros mencionaron como la inteligencia artificial, yo lo he vivido así y yo amo la inteligencia artificial, pero considero que igual como darles a nuestros alumnos las herramientas y decirles que sí la usen, pero eh, es que es un proceso reflexivo. Al final la inteligencia artificial ya está ahí como sociedad, entonces por más que tú le digas no la uses, o úsala bien, no lo van a hacer, pero lo que a mí me ha servido, porque incluso los docentes las usan y cuando yo les doy los talleres a los docentes, todos lo sacan con inteligencia artificial y estimulo su metacognición. A mí me ha servido mucho leer sobre como metacognición, cómo poder hacer estas planeaciones guiadas hacia la metacognición y pues ahí la IA luego no les sirve tanto. Y lo que yo también les diría es que justamente a los alumnos es que yo dentro de mi práctica como alumna, cuando aprendo, nunca uso la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y justamente si cometo un error, va a haber un docente que me lo va a hacer ver y va a ser mi error. Y de mi error yo ya aprendí, pero justamente para que cuando ya estés en una práctica laboral, pues ya sepas qué errores y ahora sí se puedas como agarrarte de la inteligencia artificial, pero para bien sentido de ya lo que ya tú probaste, prueba y error que lo hiciste eh, humanamente, ahora sí ya saber un poquito de apoyarte o sistematizar a través de la inteligencia. Pero en cuanto a las tendencias, pues yo creo que tendencia fuertísima, sí, psicopedagogía infantil, pero pues no es mi top, pero siento que es lo que más viene. Perfecto, muchas gracias, Diana. Bueno, con estas intervenciones creo que se han respondido a varias preguntas que tenemos planeadas. Entonces, para continuar, quiero ceder igual la palabra a los participantes de nuevo, a alguien que quiera hacer una pregunta referente a las preguntas que se hicieron o a las intervenciones de los panelistas. Se los agradeceremos mucho para seguir con este diálogo acerca de lo que hemos estado conversando aquí. Maestro Abraham. Hola, buenas noches, a todas, a todos. Pues gracias por venir, por contarnos sus experiencias. A mí sí me queda todavía como una duda, es más como justo en esto que están mencionando, en este orden de los puntos de encuentro entre la docencia y la psicopedagogía, y dado que pues son distintas de énfasis, pues sí quiero preguntarles en cuanto a conocimientos disciplinares, es decir, tal cual de lengua, tal cual de matemáticas, ¿cómo se han sentido? O sea, líneas generales, si creen que son eh, adecuados, si creen que tenemos que reestructurar, o sea, ¿qué reflexiones, sentires han suscitado en su ya ejercicio profesional?
Gracias, maestro. ¿Quién gusta participar? ¿Diana? Tienes tu micro apagado, Diana. Ay, perdón. Vale, Dije, yo a mí, dentro del énfasis de mate, como tal, dentro de mi práctica, pues no lo desarrollo tan profundamente, pero sí me tocó una vez como ver, o sea, que me estaban ofreciendo justamente dentro de este nuevo enfoque, la nueva escuela mexicana, que se trabaja muchísimo por proyectos, un colegio que quería como dividir las materias, en lugar de que fueran por grupos, dividir a la primaria por grupos, la querían dividir por materias o campos formativos. En este caso, o sea, que lenguajes fuera una y la maestra diera de primero a sexto, pensamiento matemático y científico fuera otra y que la maestra igual diera de primero a sexto. Y a mí, como énfasis en matemáticas, pues la verdad a mí, dentro de lo que se me mostró como de introducción para lo que tendría que hacer en mis funciones, yo consideré pertinente todo lo que aprendí dentro de la carrera para pues sí poder hacer algo por ahí, porque a mí en mis materias matemáticas como que lo que más se nos enseñó era más a aprender las matemáticas, a cómo aprender a analizar los conceptos, verlos como objetos matemáticos, como objetos de razonamiento, y pues como tal, no tanto se puede decir que el grueso de las matemáticas y ecuaciones, que sería ya como tal como contenido, pero sí como saber analizando y cómo dentro de la psicopedagogía saber llegarlo y aterrizarlo pues sí, a la enseñanza y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y considero que, pues a mí, o sea, lo que yo vi del énfasis, sí, dentro de eso, dentro de la docencia, pero considero que a mí el énfasis sí me faltó dentro de lo clínico y dentro del aprendizaje de pruebas, matemáticas, mil veces lo digo, igual, porque sí se me enseñó mucho a esto, como hacer justamente esa metacognición y aprender para poder aprender a enseñar las matemáticas, pero no a evaluarlas, no a... Sí, todo eso a mí me faltó, pero en cuanto a la docencia, pues considero que está bien dentro del énfasis matemático. Gracias, Diana. Arice, Mario. Sí. En cuestión de contenido disciplinar, en mi énfasis de lengua, creo que sí estaba muy completo. Tal vez como, híjole, no, sí siento que cuando di clases de español justamente, sí sentí que todo lo que había visto me sirvió, a pesar de que los contenidos que di no eran los que yo vi, obviamente, pero me sirvió para entenderlos y entender cómo digerirlo hacia los alumnos, o sea, cómo hacérselos más sencillo de comprender o llevarlos justo a ellos para que lo entendieran, para que lo investigaran, para que lo buscaran. Yo ahí más bien creo que el complemento pudiera estar en la parte de, o sea, sé que somos psicopedagogos de la lengua y de matemáticas y de ciertas áreas, pero sí complementarnos de las demás áreas, porque sí tuvimos una materia, por ejemplo yo, una materia o dos durante toda la carrera de matemáticas, pero se quedaba en cosas muy vagas, o sea, la verdad ni siquiera me acuerdo bien qué era lo que vimos en esas materias, y lo que llegamos a ver, por ejemplo, de biología, que yo tomé de esa de optativa, era todo tal cual una clase de primaria. O sea, eran contenidos de primaria y era nosotros aprender los contenidos de primaria. Muy normalista. O sea, muy de, esto es lo que vas a enseñar, entonces estudia esto para que luego lo vayas y lo escupas allá en el aula. No fue una forma de cómo le hacemos para que sea más dinámico, para que sea más fácil de entender, o sea, como entender esta parte de la didáctica de esa materia.
Entonces, creo que sí sería, ahorita sí ya está el énfasis en ciencias, pues que hubiera esos complementos a las otras al otro énfasis, a los otros dos énfasis, para que todos tengamos un poquito de todo, porque cuando ya me dieron el de titular en una primaria, pues todas las demás materias sí me hice bolas, o sea, porque pues no tenía nada de ese conocimiento, digo, pues se busca y se investiga y se va armando con los libros que hay que completar y todo, pero en general no tenía como esa formación. Aprovechando que el micrófono está abierto, pues igual, de contenido propiamente específico de la disciplina de lengua, sí me ha servido mucho en mi práctica, muchísimo. Tal vez no lo aplico todo porque, pues, a mí nunca me gustó dar clases de español, entonces nunca he dado clases de español. Pero pues he dado clases de historia, estructura socioeconómica, he dado clases, bueno, las que les describí también, como más apegado a lo social, en diferentes áreas. Y sí lo utilizo bastante, sobre todo, como lo he mencionado ya en otras ocasiones, esta parte del pensamiento crítico a partir de la argumentación, pues es algo que implemento muchísimo en todas mis materias y es un conocimiento disciplinar que aprendí directamente ahí en la universidad, ¿no? Sí lo aplico bastante y coincido con mi compañera de que sí es fundamental que el psicopedagogo se desenvuelva también, no nada más en la parte de lengua, sino también en la de ciencias, en la de matemáticas y en la de ciencias sociales también. Yo siento que también es un área que está un poco abandonada. Gracias. Valeria, ¿quieres comentar algo? No, de momento todo bien. Pues muchas gracias a todas, a todos. Estás muteado. Perdón. ¿Alguien más de los participantes quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas? Maestra Montserrat. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy alumna de noveno semestre Perdón. de psicopedagogía, sí, perdón. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál sería nuestro límite como psicopedagogos, el trabajo de la conducta en cualquier grado en el aula escolar? Y bueno, no sé si me pudieran compartir como su experiencia, si han trabajado en conjunto con el gabinete de psicología o cómo se maneja este tema dentro del ámbito escolar. ¿Tiena? Bueno, el gabinete depende. Es que dentro de la educación, pues va a haber muchos sistemas, como ya lo comentaron mis compañeros, va a haber muchos tipos de escuela, de educación especial. Dentro de yo que trabajo en escuela regular, yo actualmente sí estoy trabajando con psicólogas como tal, de hecho son mis practicantes. Yo soy la que las coordino y vamos viendo un poquito qué vamos avanzando. Y con lo que tú decías del límite en cuanto a la parte conductual dentro de la psicopedagogía, la verdad considero que luego hay mucho desconocimiento por parte incluso de los docentes, de los directivos, y a mí en particular lo que me ha tocado ver es que entonces eso desconocimiento trae que a ti como psicopedagoga te dan toda la libertad porque también piensan que eres psicóloga, entonces te dan toda la libertad para que hagas todo tu actuar a nivel psicológico casi, pero tú como profesionista, tú eres la que te debes de poner tus límites y justamente utilizar todos tus como conocimientos teóricos para decir hasta aquí le doy, hasta aquí no le doy, esto ya no concierne a mi campo, ya no concierne a lo que puedo o no intervenir. Y
pero luego sí te dan toda la libertad de que luego más los papás también, o bueno, en cuanto a los usuarios, los papás te quieren dar también toda la flexibilidad. Y pues en cuanto a esto que comentabas de que se trabaja conjuntamente con psicología, sí tengo entendido que en varias escuelas sí, yo también lo trabajo, a veces sí está un poquito distante, pero pues sí tratamos de ir de la mano y luego a veces también como psicopedagogo se te exige de más en el área de psicología. ¿A qué me refiero? Que luego como las realidades son muy múltiples, de que no hablamos de una neurodivergencia como lo puede hacer un alumno con no sé, síndrome de Down, sino que hablamos luego de justamente otros trastornos más incluso psiquiátricos con medicamento y luego te piden mucha intervención dentro de eso y pues te toca aprender mucho dentro de el ámbito psicológico, la orientación psicológica y pues bueno, a nivel real, porque te digo, luego es más que nada te toca aprender a ti a través de justamente que todos tienen dudas y entonces pues tú también quieres resolver esas dudas y las resuelves como investigando. Gracias, Diana. Mario, Orisbel. Sí, o sea, sí se aplica, sí es parte de- del desempeño de del psicopedagogo, vaya, sobre todo en esta área de docencia, sí hay una falta de límites actualmente en la infancia, entonces esto provoca muchos problemas de conducta que imposibilitan el desarrollo de otras actividades académicas. En general, bueno, no, me ha tocado trabajar de la mano con psicología, pero así a la distancia, o sea, es un niño que lleva sus terapias aparte y pues yo soy la maestra, entonces, es que la psicóloga me dijo qué tal, y ni siquiera el contacto directo, o sea, es como la psicóloga me dijo que esto y esto y esto, ok, y pues ahí también va embarrado luego parte de los papás, o sea, de que es que me dijo que hay que ser más flexibles y no sé qué, pero es que ya somos flexibles y no está funcionando. O sea, la psicóloga sabe eso y pues no, o sea, es un teléfono descompuesto, ¿no? Esa es mi experiencia. A lo mejor de manera directa pudiera ser un poco más fructífero. Mm, Otra cosa es que la mayoría de los padres no están dispuestos a atender de manera psicológica. A veces por estigma, a veces por economía, a veces por tiempo, a veces por un chorro de cosas que dicen también. Que sí puede que sea cierto, no lo quiero como decir como que mienten, pero sí hay muchas trabas al respecto. No me ha tocado trabajar en escuela donde esté el psicólogo escolar ahí, para cualquier situación. Supongo que en ese caso sería mucho más fácil y quitaría esas trabas del camino, porque ya no se trata de tiempo, ya no tienen que pagar los papás, ya nada, es durante la jornada escolar. Em, Actualmente, pues sí, un poquito más de la mano porque casi cada niño tiene su terapeuta. Este, a pesar de que la comunicación sigue siendo un poco indirecta, sí se ve un poquito más pues el interés y la participación de los papás por ser un canal directo, o sea, de sí decirnos las cosas, de sí buscar justamente ver cambios en los niños, sí, o sea, es que yo quiero que mi niño tenga esta habilidad así, 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 ¿cómo lo logramos entre todos, no? ¿Cómo lo apoyamos para que él lo logre más bien? Este, Actualmente el tema disciplinario es muy flexible en donde estoy, porque pues mi niño con autismo pues sale corriendo del salón gritando y diciendo groserías, pues no va a haber una reprimenda como la habría en una escuela tradicional, ¿no? Por la situación. Pero, pero más bien como que las atenciones a la conducta son mucho más, ¿cómo decirlo?, especializadas porque son con apoyo total del terapeuta. O sea, es como de, a ver, es que yo no sé qué hacer aquí. O sea, yo no sé como psicopedagogo, la verdad no tengo ese conocimiento actualmente de cómo abordar esta situación tan especial, o sea, tan específica. El terapeuta me dice, mira, podemos hacer esto, esto y esto, día con día, cada que pase esto, podemos hacer tal cosa. Con este niño ya llegamos a un punto donde se ocupó maestra sombra,
porque necesita un acompañamiento muy personalizado. O sea, en estos arranques que tiene, necesita que alguien esté ahí. O sea, no es nomás dejarlo que haga lo que quiera, sino que alguien esté ahí acompañando el proceso para buscar la manera de ir reduciendo poco a poco estos arranques, ¿no? Y digamos que actualmente es donde tengo más como esa cercanía con los terapeutas, pero les digo, sigue siendo muy alejado. No trabajamos en equipo, vaya. Pues en mi caso, la cuestión disciplinar, sobre todo en la Casa Club del Atlético de San Luis, pues es fundamental, ¿no? Trabajo con chicos de entre 13 y 18 años, muy enérgicos, son futbolistas, ¿no? Entonces no saben regular sus emociones, no saben regular sus actitudes. Entonces me ha tocado separarlos, porque se están peleando a golpes, ¿no? Entonces es dependiendo, pues, el ámbito donde te estés desarrollando. Claro está, necesitamos, yo como psicopedagogo en el programa ¿cómo se llama?, de formación integral, pues estamos implementando muchos talleres, muchas charlas para hacer la prevención de este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, pues yo sí estoy muy, muy relacionado con la parte disciplinar, y ya cuando vemos algo que no podemos manejar nosotros desde un enfoque tutorial, ya lo canalizamos con el psicólogo deportivo que tiene cada una de las categorías del club. Ya él ve por sus particularidades, y pues nosotros lo que hacemos es un informe de cómo hemos estado viendo al joven durante cierto lapso de tiempo ahí en Casa Club y con sus compañeros, en cuestiones de convivencia, en cuestiones de comunicación, tanto con sus compañeros como con el personal que trabajamos ahí en Casa Club, y cómo lo hemos visto en las actividades que implementamos semanalmente, que vienen del programa de formación integral. Perfecto, gracias. Me acaba de avisar el Teams que me quedan 5 minutos de la sesión. Entonces, para no cortar con lo que son sus intervenciones de manera abrupta, pues me permito darles sus gracias por participar en este evento. Ustedes están apoyando mucho lo que es la actualización de la carrera, que es un hecho que se necesita, ¿no? Sabemos que el fenómeno educativo es algo que está cambiando constantemente, y por ende no nos podemos seguir rigiendo bajo las mismas directrices, contenidos y competencias, ¿no? Entonces les agradezco mucho su participación. Gracias, les aseguro que vamos a tomar en cuenta lo que son todos sus aportes para el mejoramiento de la carrera, ¿no? Que a ustedes les tocó un plan educativo bueno, que a los siguientes generaciones les toque un excelente programa educativo. Le cedo la palabra ya sea a la coordinadora Sandra o a Oscar para que puedan dar finalización con esta reunión. Muchas gracias. Bien, hola, bueno, pues muchísimas gracias, chicos, nuevamente, reitero mi agradecimiento, se ya expresado por el maestro Abraham y por el maestro Alejandro. Creo que de verdad lo que estuvieron aportando el día de hoy nos va a servir muchísimo para la reestructuración. O sea, ya con esto sabemos qué es lo que nos ha servido como psicopedagogos, cuáles son las habilidades que tenemos, cuáles son las habilidades que hemos desarrollado durante la licenciatura, pero también aquellos aspectos que es necesario mejorar. Y pues nadie mejor que ustedes, que ya están insertos en el campo laboral, para decirnos qué aspectos tendríamos que mejorar para pues ofrecer una mejor formación a nuestros estudiantes. Miren, ya por ahí les vamos a mandar a sus correos cada uno de los reconocimientos, pero nada más como de manera general. Me gustaría leer alguno, pues para darles como que este reconocimiento y dar este cierre. Lo leo. Sí. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Psicología, otorgan el presente reconocimiento a cada uno de los participantes el día de hoy en este foro por su valiosa participación como ponentes en la sesión número 2 de psicopedagogía, realizada en el marco de las actividades de los encuentros profesionales hacia la actualización curricular de la facultad, realizado el día 16 de octubre del presente con una duración de 2 horas. Siempre autónoma, por mi patria educaré, San Luis Potosí, octubre del 2025. Firman el doctor Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, director de la Facultad de Psicología,
la doctora Carolina Olvera Castillo, secretaria general de la Facultad de Psicología, y el doctor Óscar Alejandro Palacios Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Psicología. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y pues esperamos seguir contando con todos y cada uno, tal vez convocarlos a una segunda sesión de foros o igual a una charla presencial, pues estaría increíble recibirlos nuevamente aquí dentro de la facultad. Gracias. Muchas gracias, Sandra y Alex, por coordinar esta fructífera reunión, esta sesión. Igualmente agradecer obviamente a nuestros ponentes, a nuestras ponentes, que pues bueno, sus experiencias, sus perspectivas seguramente van a ser un aporte muy enriquecedor para esta evaluación curricular que estamos atravesando los programas educativos, ¿no? Igualmente agradecer a quienes nos estuvieron acompañando, a compañeras y compañeros docentes. Muchas gracias. Igualmente les invitamos a que nos sigan acompañando a las próximas sesiones, ¿sí? Donde pues también estaremos haciendo este ejercicio con otras áreas de énfasis, tanto de la licenciatura en psicopedagogía como de la de psicología, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y todos, ¿sí? Pues bueno, ya siendo las 8:30 horas, sí, ya estamos muy tarde por acá, ¿sí? Vamos a dar cierre a esta sesión y pues bueno, que tengan una excelente noche. Que descansen. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Bonita noche. Adiós. Bye.